ONG Aide Service Éducation. Cours d'espagnol, niveau seconde C. Monsieur Karamoko. Hola clase. Hoy vamos a estudiar un texto que se titula Asustados en el rastro. Se trata del mismo texto que estudiamos, pienso la tercera vez. Se sitúa a la página 40, línea 23 a la línea 30. Es la lección 5, la expresión de los estados de ánimo. La quinta sección, la expresión de la sorpresa. Vocabulario. El tío. Señor Yao es el hermano de mi madre. Es mi tío. Alrededor. Al olvidar su bolígrafo, el profesor mira alrededor de él y toma otro con un alumno. Ideas esenciales de esta parte. Se trata de la sorpresa de los niños frente a la actitud de su tío. La sorpresa de los niños frente a la actitud de su tío. Gramática. Las fórmulas de sorpresa. Para expresar la sorpresa en español, utilizamos me extraña. ¿Qué me dices? Me sorprende. ¿De verdad? No me diga. Sí. Es increíble. No me lo he puesto creer. Voy a repetir. Para expresar la sorpresa en español se puede utilizar me extraña. ¿Qué me dices? Me sorprende. ¿De verdad? No me diga. Sí. Es increíble. No me lo puedo creer. Ejercicio. Ejercicio. Tomaremos el número, si quieres, las que corresponden a las fórmulas de sorpresa. Bueno, esta parte no existe, lo enviaré. Ejercicio 2. René y Ali son alumnos de segundo C del Instituto CIFES que suelen ir a casa juntos después de las clases. En camino, ambos chicos discuten del fin del tercer trimestre. René informa a su amigo que el año escolar se termina al fin del mes de junio, lo que parece increíble para Ali. Redacta el diálogo y dice las fórmulas correspondientes. El primer ejercicio no vale la pena tomar en cuenta. Bueno, voy a repetir la clase. Asustados en el rastro es el texto que vamos a estudiar. Se sitúa a la página 40 del libro Horizontes, línea 23, línea 30. Lección 5, la expresión de los estados de ánimo. Sesión 5, o la quinta sesión si queréis. La expresión de la sorpresa. Vocabulario. El tío. Señor Yao es el hermano de mi madre. Es mi tío. Alrededor. Al olvidar su bolígrafo, el profesor mira alrededor de él y toma otro con un alumno. Ideas esenciales del texto, por la parte que acabamos de estudiar. En esta parte se trata de la sorpresa de los niños frente a la actitud de su tío. La lección de gramática que acompaña esta clase, las fórmulas de sorpresa. Gramática, las fórmulas de sorpresa. Regla. Para expresar la sorpresa en español, utilizamos me extraña. ¿Qué me dices? Me sorprende. ¿De verdad? No me diga. Sí, es increíble. No me lo puedo creer. Ejercicio. Aquí tomaremos en cuenta solamente el ejercicio 2. René y Ali son dos alumnos de segundo C del Instituto CIFES
que suelen ir a casa juntos después de las clases. En el camino, ambos chicos discuten del fin del tercer trimestre. René informa a su amigo que el año escolar se termina al fin del mes de junio, lo que parece increíble para Ali. Redacta el diálogo. Utilice las fórmulas correspondientes. No se olvide hacer ejercicio. Sobre todo no tomar en cuenta el ejercicio 1. No vale la pena hacer solamente el segundo ejercicio. Lee el texto para comprender mejor. Si hay preocupaciones, lo haremos juntos. Muchas gracias por la atención y a vernos. Hasta la vista.